Intentaré ser breve, pero es un tema muy, muy complejo, muy profundo, porque son temas que no se pueden demostrar. No podemos decir el alma existe y las enfermedades se originan en el alma, pero yo en los muchos años que tengo en mi vida, no solo profesional, sino ya mis años de vida, llegando ya a una edad bastante elevada para tener lo que tú dijiste, experiencia, la madre o el padre de la sabiduría, voy a hablar de mi experiencia. De cientos de personas que he conocido en la consulta, de personas en talleres, en cursos, en formación, en la radio, bueno, muchos años como comunicador, y mi propia experiencia de vida, que es quizás la más importante. O sea, que cuando me digas, muy voy bien, pasando pues alguna de mira, las diapositivas. sí, esto tienes hasta 1 hora de exposición, o sea que clarifica todo lo que puedas, lo que consideres que es de utilidad para todos los oyentes, porque ese es el objetivo de estos canales, dar conocimientos, dar información, dar herramientas para que ellos la utilicen. Así que todo para ti, te subo la presentación. Gracias. Y con tu permiso voy a dedicarle esta conferencia a nuestro amado Sebastián de Arauco, allá donde se encuentra. Bueno, pues esta es la primera, que tú ya la has puesto también, las causas y principales dolencias, enfermedades que tienen que ver con el alma. Porque yo estoy viendo en los muchos años que llevo que nuestra medicina académica u oficial no llega a eliminar la increíble cantidad de millones y millones de personas enfermos porque no se está yendo la causa. Luego iré explicando qué quiero decir con esto. Digamos que cada vez hacen falta más nuevos hospitales, ampliar los que hay, más camas para enfermos, más operación, más tiempo para personas que tienen que pasar por cirugía, nuevos medicamentos, nuevos profesionales, nuevos adelantos médicos científicos, pero cada vez hay más enfermedades, enfermos y personas que sufren. Así que voy a tratar de dar mi punto de vista, repito, mi opinión personal, y quien nos ve y nos escuche saque siempre su propia conclusión de acuerdo al crisol de su propio raciocinio. Pues bien, ¿existe el alma? Claro, si vamos a hablar de que la causa de, para mí, la gran mayoría de las dolencias, enfermedades y, por supuesto, el sufrimiento emocional o anímico tiene que ver con el alma, la primera pregunta es si existe el alma. Pues bien, alrededor del 80% de la humanidad creen en algo inmaterial. No exactamente a lo mejor en el concepto alma, pero que hay algo más allá del cuerpo que pervive incluso después de la muerte. De hecho, el 70%, según las estadísticas de la humanidad, cree rotundamente en ese concepto, el alma, la psiquis, como le queramos llamar, que no tiene que ver exactamente con el ser interior, el espíritu, la conciencia, pero no nos vamos a meter en ese tema. Y como muchas personas sabrán, la mayoría de las grandes religiones que existen y las que han existido en la antigüedad creen rotundamente también en la existencia del alma, aunque pueda haber diferencias en el concepto de cómo entiende cada religión el alma, pero que se cree rotundamente que no somos este cuerpo que vemos y tocamos, que somos algo mucho más grandioso, que somos algo interno y a la vez eterno. Partiendo, por lo tanto, de que existe realmente el alma, por lo menos aquellas personas que lo acepten, pues, ¿qué relación, me hago yo esta misma pregunta, qué relación tiene el alma con las dolencias y enfermedades, tanto fisiológicas, físicas, del cuerpo, órganos, músculos, porque muchísimos problemas musculares, musculoesqueléticos, tienen que ver con trastornos emocionales? Y esto ya lo dicen muchos expertos en el tema. Incluso, Rosa, o amigos que nos estáis viendo, amigas que nos estáis viendo y escuchando, ya empieza a haber valientes psiquiatras que se atreven a decir: jamás hemos curado una enfermedad psicosomática o emocional como la depresión o la ansiedad con psicofármacos. Imposible, solo van al síntoma. Pero detrás de todo eso hay, bueno, pues toda una industria farmacéutica en la que no me voy a meter. Ahí ya lo hablo en mi programa de radio, Encuentros en la Medianoche. ¿Existe el alma? Igualmente que para la OMS, las medicinas oficiales no existe el alma, no hablan del alma, hablan de enfermedades del cuerpo, dolencias. Por eso siempre se trata el síntoma. Según el síntoma físico de nuestro cuerpo, el médico va a ese síntoma y hace un tratamiento sintomático para intentar eliminar el síntoma, pero no la causa que genera el síntoma, no la causa de la enfermedad, no la causa del dolor.
Por eso no es que nuestra medicina realmente no funcione, es que no están yendo a la causa del problema. Como luego diré, una de las frases muy conocidas del propio padre de la medicina occidental, Hipócrates. Pues bien, ¿qué nos dice la propia Organización Mundial de la Salud? Que el 80% del origen de cualquier enfermedad y dolencia es psicosomática. Ahora explicaré lo que quiere decir el concepto psicosomático brevemente. Pero en Oriente, desde hace miles de años, por ejemplo, los grandes líderes, o mejor dicho, maestros místicos espirituales de la India, los grandes y verdaderos yogis, solían decir: más del 70% de las enfermedades, coincide mucho con nuestra ciencia actual, las creamos nosotros, son autocreadas. ¿Cómo? ¿De qué forma? Pensamiento negativo, sentimiento negativo, emoción negativa. ¿Y qué pasa con el otro 30% de enfermedades que no creamos nosotros? Vienen de fuera, son externas. ¿Qué quiero decir? Microbios, bacterias, virus, entidades patógenos de todo tipo que generan enfermedades infecciosas, entre otras. Y para eso tenemos en medicina natural la mejor medicina que existe, nuestro sistema inmunitario. Si nuestro sistema inmunitario está fortalecido y hay formas naturales de hacerlo, él se encarga de ese 30% de posibles causas de enfermedades que vienen de fuera. Pero el 70% de la mayoría, a la cabeza el estrés, la ansiedad, la depresión, ahora diré una serie de ellos, trastornos de todo tipo físicos, los originamos nosotros con nuestros pensamientos, sentimientos y emociones negativas. Influencia del alma en el cuerpo. Desde una perspectiva terapéutica moderna, la influencia del alma en el cuerpo se define como la conexión mente-cuerpo-espíritu, es decir, que la medicina actual va solo al cuerpo. Las terapias alternativas o integrales, llamadas o holísticas, trabajan el paciente, a la persona, al individuo, como cuerpo, mente, alma y espíritu. Sí, digo espíritu, aunque en esta conferencia no vaya a hablar, porque no es exactamente lo mismo que el alma. Pero de aquí de lo que estamos hablando es del alma, que en el mundo esotérico pues también se conoce como el cuerpo astral, el cuerpo psíquico y de otras formas. Hablemos del alma como la parte energética, sensitiva, emocional, que hace que este cuerpo funcione como tal, pero que cuando el alma está en desarmonía, pensamientos, sentimientos, emociones negativas, el cuerpo lo somatiza en forma de enfermedad. Es como que enciende una luz diciéndoles que le estamos dañando, que le estamos haciendo daño a nuestro cuerpo. Y entonces surge un síntoma, una lucecita de aviso. Me estás haciendo daño con los malos alimentos, con tóxicos que me das, con bebidas tóxicas, con falta de ejercicio, con falta de dormir, con pensamientos, sentimientos y emociones negativas. Pero siempre es un síntoma que el alma nos está diciendo que estamos viviendo en desarmonía con nosotros mismos. Vamos a decir en desarmonía mental, psicológica, emocional. ¿Qué es un trastorno psicosomático? Muy brevemente. Psicosomático, psiquis, el alma, ya desde la antigua Grecia, soma, el cuerpo. Así que cuando el alma, a través de pensamiento, sentimiento y emoción negativa, mantiene eso durante un tiempo, el cuerpo lo somatiza en forma de enfermedad, genera un síntoma y es lo que la gente va al médico a tratar. Me duele aquí, tengo esta dolencia y el médico lo que trata es con medicinas, la gran mayoría, por cierto, tóxicas, y los psicofármacos aditivos y supertóxicos, o tener que pasar por quirófano. Como me decía un médico no hace mucho en el programa de radio, extirpar un órgano nunca es curar. Curar es regenerar el órgano, pero sería otro tema. Pero todo tiene que ver con vivir en desarmonía mental, psicológica y emocional y hasta energética y espiritual con nosotros mismos, y el cuerpo lo somatiza avisándonos en forma de síntoma que le estamos dañando, que le estamos atentando. Básicamente, por explicar un trastorno psicosomático, el 80% de la causa de las enfermedades y dolencias actuales lo generamos nosotros mismos por vivir en desarmonía con nosotros mismos y con las leyes que rigen la vida, como tú decías al principio. Fíjate algunos de los trastornos psicosomáticos que se generan cuando el alma está en desarmonía. Nerviosismo, ansiedad, insomnio, depresión, jaquecas, fatiga crónica,
desórdenes digestivos, cardiovasculares, es la segunda causa de muerte en el mundo. La primera es el estrés, la segunda problemas del corazón, problemas dermatológicos, sí, muchos problemas de la piel, tiene que ver con el desequilibrio emocional en el que vivimos, problemas inmunitarios y un largo etcétera. Por lo tanto, aquí ya matizo una cosa. El estrés, en lo que yo me considero especialista desde hace muchísimos años, y la ansiedad son los, podríamos decir, enemigos principales de la llamada sociedad moderna. Y en nuestra medicina, de nuevo, suelo decir un poco en broma, no hay estresólogos, no hay expertos en el estrés. Lo que se da son medicamentos, ansiolíticos, antidepresivos, somníferos, que van al efecto, la ansiedad, la depresión, el estrés, repito, pero no a la causa que lo genera. Por eso yo siempre le digo a los pacientes, cuando me vienen con uno de estos trastornos, que los psicofármacos que está tomando, y vienen muchas veces con años tomándolo, no le van a eliminar el estrés, la depresión o la ansiedad, porque lo que tiene que hacer una persona que padezca de estas patologías o de otras similares, psicosomáticas, psicoemocionales, es buscar la causa que las origina. Y eso es lo primero que yo hago siempre en una consulta, buscar la causa del problema para luego saber cómo tenemos que trabajarlo. El alma como causa de enfermedad y sufrimiento. Pues mira, ya lo dije muchas veces porque con eso soy muy pesado, ya que quiero que quede claro. Las causas de las enfermedades psicosomáticas y emocionales tienen que ver con el pensamiento, el sentimiento y la emoción negativa, como están viendo ahí las personas que lo están leyendo ahora mismo. Si nosotros armonizamos nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y nuestras emociones, empezaremos a vivir en armonía, cuerpo, mente y alma, y todo empezará a funcionar mejor. El cuerpo tiene la capacidad de autosanarse, al menos en muchas dolencias, si volvemos a vivir en armonía con nosotros mismos. Luego repetir esta frase porque es muy importante. Fíjate, curiosas frases sobre el dolor del alma, Rosa, y personas que nos estéis viendo. ¿Quién no ha dicho en alguna ocasión, me duele el alma, me pesa el alma? Cuando tenemos muchos problemas, preocupaciones, que no sabemos por dónde salir, no puedo más con mi alma, tengo herida el alma. Mucha gente sufre de heridas del alma, son las emocionales, las afectivas, que venimos arrastrando además desde la infancia. Me sangra el alma cuando una persona ya tiene un gran sufrimiento interior. Luego viene el aspecto negativo, te odio con toda mi alma, que es muy distinto a decir te amo con toda mi alma, ¿no? Me dolió en el alma aquello que me has dicho, aquello que me hiciste, o aquello que no me hiciste y yo esperabas que hicieras, ¿no? Ya cuando uno está muy desesperado, frases como encomiendo mi alma a Dios. Yo no digo que no, pero yo prefiero que te la encomiendes a ti mismo, a ti misma, persona que me estás escuchando, porque tú eres la causa de tu problema en gran parte, de tu dolor, de tu enfermedad, si vives en desarmonía contigo, pero tú eres la solución. Fabuloso. Tú eres la causa en el 70% de lo que estás sufriendo, de acuerdo a cómo piensas, qué sentimientos y emociones mantienes, y luego, bueno, lo físico, alimentación, descanso, ejercicio, etcétera. Pero lo maravilloso es que tú eres la mejor solución para autosanarte. Tengo el alma partida cuando alguien pierde un ser querido, cuando es engañado, cosas de ese tipo. Pero las decimos porque nos salen del alma. Esas frases nos salen del alma a nivel popular. Por lo tanto, en cierto modo, todos reconocemos que tenemos algo que llamamos alma cuando vemos que ya es un dolor intenso o que no encontramos la solución a una enfermedad del cuerpo. Aquí pongo un ejemplo que se me ocurrió para esta conferencia, donde tratar las enfermedades, dolencias y sufrimientos. Por lo tanto, que tengas, me refiero a los que nos estén viendo y escuchando, ojalá no tengas ninguna, pero si tienes una enfermedad, una dolencia, o estás sufriendo por algo que conoces o no conoces, porque hay personas que sufren, lloran, tienen depresión y no encuentran cuál es la causa que le lleva a esa situación. Tienes que buscar en el alma cuál es la causa. Es igual, pongo aquí en el ejemplo, uno no puede cambiar el cuerpo si no le gusta la cara, el rostro, no me gusta cómo soy o el físico, etcétera, rompiendo el espejo en el que ves el rostro o el cuerpo reflejado. Sigue siendo el mismo aunque rompas el espejo. Pues para eliminar las causas que generan la enfermedad y el dolor a nivel fisiológico, tienes que sanar el alma, tienes que ir al interior y por lo tanto ahí siempre es a donde tenemos que dirigirnos cuando queremos empezar a autosanarnos, a mejorar la vida en todos los aspectos, no solo en la salud,
en el campo del éxito, de la felicidad, etc. En todos los campos de nuestra vida, el alma es lo que nos puede llevar al éxito o al fracaso, a la enfermedad o a la salud, al dolor o al sufrimiento, o a la sanación, repito, o a la felicidad, a la desdicha o al abismo de la desesperación y del sufrimiento si vivimos en desarmonía psicológica, mental y emocional con nosotros mismos. Y ahora quiero que hable Hipócrates. No me hagan caso a mí, me da igual, yo ya vengo de vuelta en la vida, yo me limito a exponer aquello que creo y que estoy convencido que es cierto. Pero por lo menos que crean quienes nos están viendo y escuchando al padre de la medicina occidental, Hipócrates, que lo tienen como el padre y la eminencia de la medicina en Occidente, pero no se le suele hacer ningún caso, porque una de las primeras cosas que dice es curar sin dañar, le decía a los médicos en su tiempo. Dime o decirme, pensar, analizar, abrir la mente, ¿qué medicamento existe en la farmacia que no dañe? Ya no me voy a atrever a decir un medicamento que cure, pero lo que sí digo es un medicamento que no tenga un montón de efectos secundarios. Y además los psicofármacos tienen adicción, muchas veces de por vida, que cuesta muchísimo de eliminar cuando se lleva tiempo tomando ansiolíticos, hipnóticos y no digamos ya opiáceos, que eso es una droga y un tóxico para el organismo. Dice Hipócrates, las fuerzas naturales que se encuentran dentro de nosotros son las que verdaderamente curan las enfermedades. Sí, cuando dejamos que éstas se pongan en movimiento. Y ahí tiene que haber el descanso adecuado, la alimentación adecuada, incluso ayuno. Hay maneras muy sencillas de hacer ayuno para que el cuerpo se autocure y se autopurifique a sí mismo. Beber agua la necesaria, importante. Lo difícil es encontrar el agua en calidad necesaria. Y otras muchas cosas dentro de lo físico. Pero luego está, y soy pesado, en vivir en armonía mental y emocional. Y aquí lo dice él. La salud depende de vivir en armonía con uno mismo. Es la frase con la que todos los días siempre estoy hablándole a mis pacientes, alumnos, oyentes, etc. Me gustaría que todo el mundo la tuviera grabada en algún sitio donde la lea a diario. La salud, yo añado, y la felicidad. La salud depende de vivir en armonía con uno mismo, no con los demás, con uno mismo. Porque mucha gente de la que tengo en la consulta, matizo, creen que la felicidad va a venir por dedicarse a los demás. No digo que no se haga, pero no exclusiva o principalmente o prioritariamente a los demás. Primero a ti, amigo, amiga. Primero a ti, lo dijeron grandes maestros y avatares, uno de ellos Jesús, el Cristo. Ama al prójimo con la misma intensidad que primero te ames a ti mismo. Así que si yo no estoy en armonía, no puedo armonizar a nadie. Una persona con depresión, con ansiedad, con dolor, con sufrimiento, no transmite nada bueno y positivo a los demás, sobre todo a los seres queridos con los que convive. Al contrario, pues genera ansiedad también, problemas psicológicos de salud. Este es otro tema para otra charla. Llegados a cierta edad, las causas principales de muchas enfermedades y dolencias y sufrimiento anímico del alma tiene que ver con qué personas vivimos los últimos años de nuestra vida a partir más o menos de los 50. Pero ahora no tengo tiempo para explicarlo, pero es una gran realidad con qué personas convivimos que nos pueden estar robando la paz, la salud y la armonía o que nos la pueden aportar. Pero lo dejo ahí para que también quienes nos están viendo y escuchando que lo tengan en cuenta. Hipócrates también dijo, no hay enfermedades, hay enfermos, y esto es en lo que peca la medicina académica. Va al síntoma, me duele aquí, tómese este medicamento. No funciona, pruebe con este otro. Y no estoy hablando mal de la medicina, estoy hablando de lo que es la realidad. Médicos que colaboran conmigo en la radio o en algunos de mis cursos, pues están de acuerdo conmigo. No hay enfermedades, hay enfermos, quiere decir que hay que ir a la causa de la enfermedad, no al síntoma, y lo dice Hipócrates. Y una frase que a mí me impactó la primera vez que la conocí, le decía a los médicos de su tiempo, y deberían de escucharlo los médicos de nuestro tiempo, no intentes curar nunca una enfermedad del cuerpo sin antes sanar el alma. Bien sabía Hipócrates y los médicos de su tiempo
que las emociones, sentimientos y pensamientos son la principal causa del dolor y la enfermedad y la dolencia del cuerpo o el dolor anímico, ¿no? Por lo tanto, esas frases para mí en este tema son sagradas. Cuando enferma el alma, cuando vivimos en desarmonía con nosotros mismos, cuando no intentamos sanar, armonizar primero el alma para que luego se sane y se armonice el cuerpo. Bueno, y aquí teníamos también al doctor Bach, que quizás lo conocen quienes nos están viendo y escuchando, por lo de las esencias florales, la terapia floral, un tema muy interesante. Quizás es la única medicina natural, por llamarle medicina o terapia natural, para que no se enfaden los médicos, que va al alma, que trabaja el mundo de las emociones. Es una terapia emocional. Y él, como médico que era, dijo, la enfermedad es en esencia el resultado de un conflicto entre el alma y la mente y nunca podrá ser erradicada, la enfermedad, el dolor, el conflicto, sin un esfuerzo espiritual y mental, sin un cambio interior. Causas, curioso, interesante, lo metí aquí también. 3 causas de enfermedad, dolor y sufrimiento que me encuentro en el más del 90, y me quedo corto, 90% de mis pacientes desde los muchísimos años que, como digo yo en consulta, ya sea online desde cualquier país, los problemas son siempre los mismos, o en presencia en vivo. Primero, siempre me tengo que ir a la infancia de la persona. ¿Cómo ha sido esa infancia? Ha sido querido, ha vivido solo, ha tenido abusos de algún tipo, ha vivido en armonía, se ha sentido protegido o otras muchas cosas. Aunque voy a ir dentro de un momentito un poco más allá de cuando éramos niños o niñas, pero me encuentro en casi todas las personas con las que trabajo en consulta y me da igual de qué país sea, repito, online o presencial, siempre me tengo que ir a la infancia. Por eso, precisamente este mes, que el jueves 26, voy a hacer un taller que hacía tiempo que no hacía aquí en Vigo, en mi centro CEISI de Vigo, sobre cómo sanar al niño interior, por si alguna persona es de Vigo o alrededores y le puede interesar. Segundo punto que me encuentro en el 90% de las personas que vienen a mi consulta. Conflictos afectivos actuales con sus llamados seres queridos. El libro que tú nombrabas antes, Libera tu alma. Hace muchos años empecé a observar en consulta que casi todo el mundo sufría por conflictos con personas que les llama sus seres queridos. Y yo mismo también en mi propia experiencia de vida y me pregunté, en mi despacho un día recuerdo en meditación, ¿a qué llamamos seres queridos si son los que más daño nos hacen? ¿O a los que más daño hacemos? Esto es recíproco. Entonces empecé a trabajar en ese libro, pionero en su temática, cómo superar los traumas emocionales de la infancia, cómo superar traumas vividos en el pasado o en el presente con los padres, los hijos, los abuelos, los hermanos, todos los seres que llamamos queridos, la pareja, con los amigos o incluso con uno mismo. De eso va ese libro. Libera tu alma, podríamos añadir, del dolor y del sufrimiento para poder sanar el alma y sanar el cuerpo. Y otra cosa, que eso sí que casi me lo encuentro en todo el mundo, casi todas las personas que vienen a la consulta, es la falta total de quererse a uno mismo. Yo le llamo autoamor. Así que para sanar el alma y por lo tanto el cuerpo, tenemos muchísimas veces que sanar el pasado, la infancia y la adolescencia, sobre todo la primera, los primeros años de adolescencia. Pero también enfrentarnos a las situaciones, hay que ser muy valiente para verlo y aceptarlo, con aquellos con los que convivimos y llamamos seres queridos. El padre, la madre, el hijo, la pareja, el que creemos el mejor amigo, el abuelo, el nieto, etcétera, porque es una realidad. Aquellas personas que estén interesados en profundizar en ello, toda la primera parte va sobre el tema del alma y la segunda parte de ese libro sobre cómo enfrentarse a los conflictos del pasado y del presente con los seres queridos. Pero es fundamental. ¿A quién no le duele el alma cuando se siente que alguien le engaña? Cuando se siente que le dejan de querer, cuando se siente que no percibe el mismo afecto o cariño que él da o ella da a otra persona. Y por cierto, aquí yo aprendí en propia carne, en propia alma, lo siguiente. No sufrimos porque alguien nos deje de querer. Sufrimos porque nos dejamos de querer a nosotros mismos. Importantísimo. No podemos dejar todos nuestros sueños, ilusiones, nuestras ganas de vivir, porque algún día, sea quien sea, nos deje de querer, le dejemos de importar.
pase de nosotros. ¿Qué? La vida continúa. Porque un ser humano que tenga una etiqueta de padre, hijo, hermano, pareja o lo que sea, un buen día nos deje de querer, que tiene derecho a hacerlo si deja de sentirnos afecto y cariño. Tendremos que aceptarlo, pero nunca entrar en el abismo de la desesperación. Hay gente que incluso piensa en quitarse la vida o quitársela a la persona que le dejó de querer. Por Dios, la vida es demasiado maravillosa como para entrar en el abismo del dolor y la enfermedad porque alguien te deje de querer o le dejes de importar. Aquí el problema es que nunca te dejes de importar a ti y nunca te dejes de querer a ti. Estos 3 puntos son muy importantes. Curar o sanar el alma. La Real Academia de Lengua Española dice, curar es hacer desaparecer una enfermedad, un síntoma, mientras que sanar es restituir la salud de una persona. Me explico. Curar es quitar, en cierto modo, el síntoma, pero no se sanó a la persona. La causa sigue en el alma o en el propio cuerpo. Sanar es eliminar la causa del problema y si es sanar el cuerpo, sanar el alma. Y aquí, por ejemplo, tengo que decir que no sana el alma, no llegan al alma, ningún medicamento llega al alma, ni siquiera los antidepresivos y todos los que nombré antes. No llegan tampoco los alimentos ni las plantas medicinales, como naturópata lo tengo que reconocer. Tampoco llega ir a la cirugía y que te quiten el dolor del alma. Tampoco se puede hacer con un bisturí, abrir y purificar, limpiar, sanar el alma. Y como profesor de yoga de 42 años, ya que voy de camino como profesor en mi centro y de formador de miles de personas a nivel internacional, tampoco las asanas llegan al alma. A veces incluso tendría que hablar que la propia meditación. Para llegar al alma hay que trabajar, ahora hablo de ello, mucho más allá del cuerpo y de la propia mente, el subconsciente, que está, digamos, relacionado con el alma. Sanar el alma es también mejorar nuestra conducta, carácter y personalidad. ¿Qué es la personalidad? ¿Cómo, cuándo se forma? Pues desde la vida intrauterina. Nosotros somos hoy en día como nos han educado, positiva o negativamente, desde la propia vida intrauterina. Es el primer hogar, la primera universidad, la primera escuela del ser humano. ¿Qué hemos escuchado? ¿Qué hemos visto? ¿Qué hemos olido? ¿Qué hemos percibido dentro del vientre de nuestra madre? Pues aquello que nuestra madre vio, escuchó, habló y sintió. No le pasamos a través del cordón. Bueno, la madre embarazada no le pasa solamente el alimento, el oxígeno, le pasa emociones, sentimientos, su estado anímico y emocional. Y ese bebé puede nacer ya con una serie de conflictos en su subconsciente que luego puede llevar a lo largo de toda su vida. Por eso, dentro de la terapia regresiva, hay a veces que ir incluso hasta la vida intrauterina. Pero sobre todo siempre hay que ir a la infancia, o en un 95% hay que ir hacia el pasado a trabajar algo que ha sucedido, un trauma, una vivencia dolorosa en la infancia. Así que nuestra personalidad, nuestra conducta, nuestro carácter, como creemos que somos, se ha originado ya desde el primer día en el vientre de nuestra madre. Pero se puede cambiar. ¿Podemos reeducar nuestra personalidad, nuestra conducta? Sí, reeducando nuestra mente subconsciente. Técnicas de relajación, sugestión, hipnosis, terapia regresiva, autohipnosis, yoga nidra, etc. Todo comienza en la mente subconsciente, el sótano de la mente, el disco duro de un ordenador. Tu personalidad, tu carácter y conducta, tus creencias. Porque mucha gente cuando habla de él o ella a otras personas le dice es que yo soy así y añade una serie de cosas. Es que yo no valgo, yo no sirvo, yo no soy capaz, yo no merezco. Yo tengo esta personalidad, esta conducta heredada de mis padres. No, la epigenética ya nos dice, no se heredan esas cosas. O sea, no viene en nuestros genes, se hereda lo que hemos vivido en el ambiente familiar, lo que estamos viendo a nuestros padres o seres con los que convivimos. Y eso va quedando grabado en el subconsciente y nosotros nos vamos convirtiendo en aquello que vemos desde bebés. Pero podemos cambiar. ¿Cómo? Cambiando las creencias negativas y falsas y destructivas y erróneas que tenemos de nosotros. A través de ejercicios muy sencillos, de técnicas de relajación, yo incluso las hago.
a través de online, no es necesario presencial, porque le grabo a la persona, me da igual en qué país se encuentre, su audioterapia con una especie de autosugestión y autohipnosis muy sencilla, la va escuchando a diario y está reprogramando y reeducando su subconsciente, convirtiéndose en aquello en lo que se quiere convertir. Esto se me ocurre como aquellas cintas de cassette antiguas que uno compraba y cuando ya no le gustaba o no quería seguir escuchando las canciones, grababa encima otras canciones. Y las que escuchaba ahora al poner el cassette eran las últimas canciones que grabó. Pero en el fondo de esa cinta seguían grabadas las originales. Pues en el subconsciente es lo mismo. Tenemos grabado ahí desde nuestra infancia y desde la vida intrauterina todo lo que hemos vivido en nuestra experiencia intrauterina, infantil y, por supuesto, adolescente, pero las podemos modificar. El subconsciente, pongo aquí el ejemplo, es como Aladino y la lámpara maravillosa. ¿Quién tiene el poder? ¿Aladino, que representa la mente consciente? No, el poder lo tiene el genio. El genio es el que cumple a rajatabla al 100% lo que Aladino le dice. Si Aladino le dice al genio, vete allí y mata a aquel, el genio no tiene raciocinio. El subconsciente no razona, obedece lo que le dice el consciente. No valgo, no sirvo, no puedo, no merezco ser feliz, no merezco que me quieran. El subconsciente, el genio, metafóricamente hablando, convierte a la persona en un fracasado, en muy infeliz, porque es lo que le está ordenando desde quién sabe cuántos años a su poderosa mente subconsciente, al que tiene el poder de convertirle en aquello en lo que uno piensa, el subconsciente. Y cuando hablo del disco duro, uno no puede quitar un programa que no le guste en su ordenador y pasarlo a la papelera de reciclaje sin más. No, sigue instalado en el ordenador. Tienes que desinstalarlo. Así que uno, cuando quiere cambiar parte de la personalidad que no le gusta, trabajar miedos y cosas de las que hemos hablado, emocionales, que están en el subconsciente, tiene que hacerlo entrando a nivel de una relajación profunda, entre otras técnicas, y ahí desinstalar no valgo, no puedo, no sirvo, no soy capaz, no merezco, merezco ser feliz, merezco cosas abundantes en mi vida, o incluso trabajar en la autosanación. Y lo maravilloso de esto es que con técnicas muy sencillas, yo hago unas audioterapias a las personas que veo que les necesitan o que no pueden venir en presencia viva, están trabajando a diario la reeducación del subconsciente, consiguiendo el cambio o la meta que desean, reprogramando al genio de la lámpara, a su poderosa mente subconsciente y, por lo tanto, a su alma. Para acceder a la mente subconsciente y quitar toda esa basura negativa que acabo de nombrar, pensamientos negativos, creencias limitantes y negativas, es muy sencillo. Aquí no voy a explicar ahora cómo funciona el cerebro, no tendría tiempo, pero, por ejemplo, algunas de ellas. ¿Cómo accedo a mi mente subconsciente para empezar a sanar mi alma, por lo tanto mi cuerpo, reeducando mi mente subconsciente, empezando a cambiar mis pensamientos negativos por positivos, mis emociones negativas por positivas, mis emociones, sentimientos negativos en positivos? La respiración consciente diafragmática desconecta la amígdala cerebral, que es la que nos lleva al estrés, a la ira, a la ansiedad y al miedo. Cuando se conecta esa glándula, uno funciona con su cerebro reptiliano y vive como si estuviera constantemente viviendo una amenaza, que alguien le va a atacar, que alguien le va a agredir y está en constante estado de descontrol emocional, nervioso, ira o miedo y se queda paralizado en la vida, se siente que se tiene que defender y se vuelve agresivo, violento. Para desconectar esa glándula cuando no la necesitamos, para defendernos de verdad de un peligro real, como defendernos en una pelea, salir corriendo si son muchos los que nos atacan, etcétera, para desconectar esa glándula cuando no necesitamos que se ponga el automático del cerebro reptiliano, simplemente aquietando la respiración de forma diafragmática. El cerebro baja la frecuencia alfa, el corazón entra en coherencia cardíaca, predomina el sistema nervioso parasimpático, que es el que nos frena, y otras muchas cosas, y estamos en calma. Cuando la respiración es lenta, sutil, armónica, como enseñamos en meditación, en coherencia cardíaca o en mindfulness, el corazón está en armonía, la respiración es tranquila, no puede haber ansiedad, no hay miedo,
no hay angustia, no hay descontrol emocional, solo por controlar la respiración de forma diafragmática. Luego está la relajación alfa profunda, que todo el mundo puede practicar sin ningún problema. Dentro de la relajación, técnicas que el profesional le dirige al paciente para inducirle a niveles mucho más profundos y poder ahí meterle las órdenes positivas de cambio o de alcanzar la meta que la persona desea. La terapia regresiva, para ir al pasado a buscar la causa del problema, como decía Carl Jung. Mientras no hagas consciente lo inconsciente, tú le llamarás destino y seguirás creyendo que eres como crees ser. Es decir, en la infancia está la raíz de mis aspectos de personalidad negativo. Mientras no vaya al subconsciente para sacarlo y descubrir por qué soy como soy, pero no me gusta ser como soy, mientras no lo haga consciente con técnicas de relajación, de hipnosis, de autohipnosis, de yoga nidra, no podré eliminar esa raíz y seguiré siendo como yo creo ser, porque está programado así mi mente subconsciente. Bueno, son muchas técnicas, como dije, es un tema muy complejo que solamente estoy comentando de pasado, ¿no? La imaginación guiada, la hipnoterapia, todo lo que acabo de nombrar. Entrar en el subconsciente para reeducarlo y, por lo tanto, empezar a sanar el alma y el cuerpo. Hay que aprender a mantener una actitud mental positiva, mejorar los pensamientos, eliminar las falsas creencias, gestionar el estrés, porque es la principal causa de casi el 70 y pico % de nuestros trastornos psicosomáticos. Viviendo en estrés, vivimos con esa glándula, con la amígdala cerebral conectada, y es vivir con el pie en el acelerador. Vivimos más allá de nuestra capacidad de resistencia y entonces el cuerpo empieza a encender lucecitas por todas partes, problemas digestivos, nerviosos, los que nombré en su momento, musculares, musculoesqueléticos, respiratorios, cardiovasculares, etc. El estrés hoy es mortal, la principal causa de muerte en el llamado mundo moderno. Yo he trabajado muchísimos años ese tema y hay técnicas muy sencillas para aprender a gestionar los niveles de estrés. Importantísimo para que el alma se armonice. Causas de sufrimiento emocional. Pues mira, desde 37 años en consulta, una, experiencias traumáticas en la gestación y el nacimiento en el ambiente familiar tóxico, ya lo dije. 2, experiencias traumáticas en la infancia y la adolescencia, ambiente familiar y escolar. Muchos problemas de hoy en día. Tengo algunos adolescentes que están teniendo problemas serios de violencia, de agresividad, de abuso hacia ellos, y algunos empiezan a generarse autolesiones o incluso empiezan a pensar en el suicidio. Y a veces no solo pensarlo. Primera causa de muerte en los adolescentes hoy en día, el suicidio. Y en muchos de los niños empieza a serlo también. Esto es muy preocupante. Viven en desarmonía con ellos mismos por múltiples causas, ¿eh? El problema no siempre está en el colegio, puede estar en casa, puede estar en ellos mismos, por muchos motivos. Este es el libro del que hablaba antes, que tú me nombrabas antes, Rosa, Libera tu alma, que por cierto ahora mismo, como ya no se va a volver a editar este mismo libro en concreto, lo tenemos a un coste más que especial. Si cualquier persona que nos esté viendo o le interesa puede entrar en nuestra página web. De los 33 euros que vale ahora mismo solo cuesta 15 euros, incluyendo los gastos de envío, 500 páginas del estudio del alma, el estudio de las emociones, cómo enfrentarme a los conflictos afectivos desde la infancia y en la actualidad. Y aparte envío a las personas que nos lo piden una audioterapia relacionada con los temas del libro. Por cierto, que me lo estaban pidiendo y hace unos días por fin ya lo hemos podido realizar. El mismo libro, dividido en 2 partes, síndrome de los seres queridos, sanando el alma, síndrome de los seres queridos, las heridas del alma, ya se puede conseguir desde cualquier país en papel o en ebook por Amazon. Por lo tanto, yo estaba deseando poder subir para muchas personas, pacientes, personas que están haciendo grupos conmigo, desde formación conmigo, desde muchos países, que era costosísimo poder enviarle el libro en papel. Ahí lo tenéis con estas nuevas carátulas, dividido en 2 partes. Ya lo podéis desde hace unos días, si os interesa conseguir. Bueno, la formación que hago en yoga, las personas que entren en mi tienda online, ahí tienen muchos audiolibros, muchas audioterapias,
que pueden serle muy útiles dentro de estos mismos temas que estamos hablando. Por ejemplo, el curso de sanar en la infancia, mi consulta en Vigo o online, mis cursos de formación que llevo en ellos de forma pionera en España, Europa y Latinoamérica, en yoga, en relajación personal, meditación, etcétera. Un curso que hice para en su día la tienda en casa, que ahora está en una oferta también especial, los últimos packs que nos quedan, 16 técnicas de audioterapia para superar el estrés, el insomnio, la ansiedad y la depresión. Bueno, mi programa de radio, Encuentros en la Medianoche, que ahora ya se puede seguir y escuchar por iVoox, Encuentros en la Medianoche. Vos, Encuentros en la Medianoche. Cualquier persona tiene ahí más de 500 programas de los que emití en más de 36 años en diferentes cadenas, ya los puede escuchar y descargar, y los que sigo subiendo cada semana siempre que puedo, por cierto. Y nada más, hasta aquí yo lo que quería decir, resumiendo todo esto, es que como profesional tengo una larga experiencia en poder sintetizar todo lo que he dicho en que la mayor parte de la humanidad sufre del alma. Las causas de su dolor, enfermedad, dolencia física, psicológica, emocional, desequilibrios energéticos, tienen que ver con vivir en desarmonía con la mente y las emociones, el corazón. Y por lo tanto, para empezar a sanar el cuerpo hay que sanar el alma. Y para sanar el alma, como dijo Hipócrates, es mi frase, hay que vivir en armonía con uno mismo, en armonía mental, psicológica y emocional. Una frase que vengo diciendo desde que empecé hace muchísimos años, 40 y pico de años en el mundo de la difusión. Eres lo que piensas, te conviertes en lo que piensas y atraes a tu vida lo que mantienes en tu mente. Si empiezas a mantener pensamientos positivos, generas emociones y sentimientos positivos. Tu alma empieza a armonizarse y cuando el alma está en armonía, el corazón entra en coherencia, que aquí tiene un papel primordial, como nos dicen los neurocardiólogos, lo que llamamos coherencia emocional, hay un curso también de formación a través de online, y la gente pues está contentísima porque con ejercicios tan sencillos de armonizar el corazón, a veces en un par de minutos uno empieza a sentir un cambio importantísimo interior y su cuerpo reacciona en muchísimas ocasiones a armonizarse a sí mismo. Así que la sanación del cuerpo tiene mucho que ver con la sanación del alma. Rosa, he tratado de ser lo rápido que he podido, espero haberlo podido exponer como me gustó en muchas ocasiones en otros cursos que tenía más tiempo, incluso de fines de semana, y aquí reducirlo pues casi a 45 minutos. Ahora tú me dirás, o si alguien quiere hacer alguna pregunta mientras me refresco. Que tenía el micro cerrado. Excelente, de verdad, magistral. Bueno, yo ya te conozco hace muchos años y además hemos tenido un gran maestro, nuestro querido Sebastián, que nos ha ayudado mucho en este campo y que lo tenemos ahí muy presente y seguramente él desde el mundo espiritual también está aquí colaborando. Bueno, comento mientras, Rosa, lo que hablé es importantísimo. Es una de las primeras cosas que enseño en mis clases de yoga nidra, de yoga, en la consulta, en los talleres. Aprender a desconectar la amígdala cerebral, porque segrega una serie de sustancias como el cortisol y la adrenalina que nos vuelve irritables, nos vuelve violentos, agresivos, descontrolados. Y es tan sencillo como dije antes, controlando la respiración, relajándote y entrando en coherencia al corazón y con práctica en un par de minutos en cualquier momento y situación de la vida cotidiana. Porque si no, si nos dejamos llevar por ese cerebro de las emociones, cerebro límbico y el cerebro reptiliano, no podemos eliminar la ansiedad, el insomnio, los trastornos psicosomáticos porque vivimos acelerados. Y ese libro se titula Cómo superar el estrés y la ansiedad, que nos lo pueden pedir. Y además de un coste solo de 10 euros, lo hice en una editorial para que fuera muy económico, porque para mí es un primer paso para empezar a sanar. Bueno, pues vamos a ver. Tenemos, se conectaron, pues mira, de Estados Unidos, de Ohio, Clara Román, que la verdad nos da mucha alegría
que esté compartiendo esta conferencia, Pilar Domenech desde Valencia, Mercedes García desde Córdoba, y tenemos también a Valle García. Y hay una pregunta de Clara Román, que te la voy a poner, que dice: gracias, Santiago, ¿cómo defines el alma? ¿Cómo la diferencias del espíritu? Vaya preguntita. A nivel muy sencillo, digamos que nuestra verdadera realidad, yo ahora estoy trabajando, no me gusta decir en qué hasta que no lo termine, pero en ese tema precisamente, lo que llamaban los gnósticos antiguos, los verdaderos primeros cristianos, la chispa divina, que podemos llamar el espíritu, el ser interior, ¿no? De muchas formas, el Atman, que se dice en yoga, es nuestra verdadera realidad. Pero luego tenemos una serie de cuerpos para manifestarnos en diferentes tipos de plano. Aquí ahora mismo tenemos un cuerpo físico porque estamos en un mundo físico, pero de noche, cuando nos quedamos dormidos, el cuerpo se queda en cama y el alma, entre comillas, se desprende y va pues al mundo del alma, entendiendo por el alma el cuerpo astral, el cuerpo psíquico. Así que a nivel muy sencillo y muy rápido, una cosa es el cuerpo físico, otra cosa es el alma. El alma le da la energía al cuerpo físico, pero son cosas diferentes. El alma es la verdadera, la que perdura después de la muerte del cuerpo físico, la que vuelve de nuevo como bebé, hablando del mundo espiritual, en un nuevo cuerpo físico, siempre la misma, pero el cuerpo es diferente. Pero el espíritu siempre está detrás. Es nuestra verdadera esencia, la que tenemos que intentar conectar. Podríamos decir que tiene que ver con la consciencia, con la intuición, con la voz interior, pero el cuerpo físico es una cosa, el alma es un punto intermedio entre el cuerpo físico y el ser, el espíritu, que es nuestra verdadera realidad, nuestra esencia eterna en el tiempo y en el espacio. Muy bien, vamos a ver, hay otra pregunta de Silvia, dice: ¿el síndrome del corazón roto podría ser producto de dolores emocionales, de vivencias pasadas que se activan en el presente? Si hablamos de corazón roto, hablo por propia experiencia, por haberlo vivido. La experiencia tal vez más dolorosa y más inesperada, por no utilizar otros calificativos, que he vivido en mi vida. Y tiene que ver con lo que dije antes, una frase que si esta persona a lo mejor la escuchó en ese momento, si no la repito: no sufrimos porque nos dejen de querer, sufrimos porque nos dejamos de querer. El síndrome del corazón roto suele ser, en el sentido psicológico y emocional, cuando alguien que yo todavía aún quiero no me quiere a mí, cuando alguien que yo me importa, esa persona yo no le importo. Entonces uno siente ese concepto del corazón roto. El corazón, gracias a Dios, no se rompe, si no la tendríamos clara, pero sentimos ese dolor en el corazón. En realidad tampoco, el dolor es en el alma, ¿no? Por la traición, por el desengaño, por algo inesperado, por lo que fuera. Pero yo le diría a esta persona que no permita que por esa experiencia dolorosa, emocional o afectiva, deje de seguir viviendo sus sueños, sus creencias positivas, sus ilusiones, porque nadie merece la pena en la vida. Me refiero a entrar en el abismo de la desesperación y de la enfermedad porque a alguien le dejemos de importar o nos deje de querer. Nosotros debemos de ser prioridad absoluta en la vida y aprender a ser incluso autosuficientes en el cariño, en el amor. Enamorarnos de nosotros mismos primero, luego de la vida. Y si luego hay alguien que nos quiere, fabuloso. Pero si no, pues él o ella se lo pierde. Como dice Facundo Cabral, que lo suelo poner mucho en la radio, y fue una persona que sufrió mucho, solía decir cosas como: la vida no te quita personas, elimina a aquellas que no le importas y que no te merecen. Es decir, cuando alguien desaparece de tu vida, déjalo ir, es porque no te merece, no sabe lo que se ha perdido. Déjalo ir, déjala ir. Que muchas veces con el tiempo esas personas se darán cuenta de lo que han perdido. Pero nunca dejemos de querernos a nosotros mismos porque alguien nos haya dejado de querer o de importarnos. Si no, hay desarmonía cardíaca, emocional, en el corazón, sistema nervioso, sistema neuroendocrino, sistema inmunológico, el cuerpo empieza a enfermar de montones de cosas, el médico no puede sanar una ruptura emocional y afectiva y nos va a atiborrar de medicamentos, nunca tomé ninguno, psicofármacos.
No, hay que ponerse en pie y la vida continúa, seguir adelante. Se dice muy rápido, pero sé de lo que hablo y se puede hacer. Mira, Y se la puede hacer. segunda pregunta que haces dice, ¿cómo se trabaja esta condición desde tu perspectiva? Amándose a uno mismo, autoamor. Me quiero, me amo. Aunque me hayan dejado de querer, yo me acepto igual y sigo adelante con mi vida. Se dice rápido, pero es que si se dice de corazón, se dice desde el alma, me amo a mí mismo. Y aunque me hayan dejado de querer, yo acepto esa situación y sigo adelante con mi vida. Pero desde el corazón, no con palabras, no con que alguien te da una palmadita en la espalda. Venga, ánimo, sigue adelante. Tienes que interiorizarlo y decir, la vida continúa aunque esta persona me haya dejado de querer. Mira, en la vida es un tren, Rosa. Tú siempre irás en él hasta el final, hacia la meta. Hay mucha gente que subirá y que bajarán. Unos estarán un minuto, otros un día, otros 10 años, otros 30 años, pero nadie es para siempre. Nadie es para siempre. Cada persona cumple una función. Y también digo una cosa que aprendí también a fuego en mi alma. No vale todo en la vida. No vale el daño que uno te hace y luego, pasado el tiempo, no me di cuenta, perdón. No, no. Todo lo que se hace tiene sus consecuencias, amigo o amiga. Por lo tanto, uno tiene que aceptar lo que le suceda en la vida. Puede que tenga que ver con vidas anteriores. Me da igual. A mí lo que me importa es esta vida. Y lo que haya pasado o haya hecho o no dejado de hacer en la vida pasada, yo lo dejo ahí fuera. Porque yo en esta vida es donde tengo el poder. Y si cometo un error, tengo el poder de enmendarlo. Y si sucede algo en mi vida es que tiene un porqué y un para qué, que puede estar dentro de mi programa y aunque no lo esté, yo lo tengo que aceptar. Las tres A's: autoaceptación, autoamor y adaptación a esa situación y tirar para adelante. Bueno, tenemos también a José Benito, que está aquí en Galicia, en Ferrol. Dice, buenas noches a todos, todas. Muchas gracias, Santiago. La conferencia me llegó al alma y desde luego tenemos que guiarnos más con el corazón que con la mente. Más que pregunta es, bueno, manifestar ese sentimiento que él tiene también. Mira, Rosa, el corazón nunca nos miente. Siempre nos dice la verdad. La mente miente para lo que le interesa a uno mismo. Pero cuando uno escucha el corazón, cuando escucha de verdad el corazón, eso que llamamos corazonada, llámale si quieres intuición, debemos de seguirlo. De hecho, los antiguos egipcios conocían muy bien esto y tenían unas técnicas para escuchar los latidos del corazón. De hecho, una persona, si pone las manos más o menos en la muñeca y percibe, toca, cuando lo capte, se hace una pregunta y según cómo respondan los latidos del corazón, es como una especie de máquina de la verdad. Si empieza a latir rápido, está mintiéndose a sí mismo. Si late en armonía, el corazón está diciendo, sí, eso es correcto. ¿Debo de hacer esto? ¿Debo dejar de hacer aquello? Parecido a cuando utilizamos el péndulo, ¿no? Pero el corazón siempre dice la verdad. Y es muchísimo más inteligente, mucho más sabio que el cerebro humano. Es el primer órgano que se desarrolla en la vida intrauterina. Es el órgano que está conectado con el anahata, el chakra del amor, y está en el centro de los 7 principales. Por algo será. Hay que aprender a escuchar el corazón. Por eso cada vez más veo que la gente nos pide el curso de coherencia cardíaca porque están empezando a darse cuenta, cuando me han escuchado en la radio o en talleres, que esto es una gran realidad urgente. Aprender a utilizar nuestro corazón como guía en la vida. Bueno, yo te voy a poner... un matiz. A veces, cuidado, a veces hay que ponerle candado al corazón, en el sentido de que si uno siempre está haciendo el bien, es buena persona, sufriendo aunque permite que le hagan daño porque no quiere él hacerle daño, porque los quiere, etcétera. Espero darme a entender en este ejemplo. No. Ser buena persona no es permitir que nadie te dañe. Quien te dañe no te quiere, quien te dañe no le importas y te tienes que hacer respetar para que te respeten. Así que a veces, en alguna ocasión, yo lo tuve que hacer, hay que ponerle candado, porque yo hay alguna persona que quiero y querré hasta que me muera, aunque a esas personas yo no les importe, pero a veces hay que poner un poco el candado para no permitir que el amor, el afecto, la amistad que tú tengas hacia personas que no es conveniente seguir manteniendo esa relación, te hagan daño. No sé si me expliqué.
muy bien explicado. Mira, aquí no es pregunta, pero te voy a leer el comentario. Qué encanto oír a Santiago. Lo escucho cada vez que Rosa lo trae a sus conferencias y no se queda nadie indiferente. Buenísima y aclaratoria exposición. Gracias desde Huelva. Y nos das herramientas para que realmente las pongamos en acción. Porque ahora nos toca esa parte, Santiago, ya conocimientos tenemos bastantes para ese despertar de la conciencia y para ese trabajo personal, el autoconocimiento, lo que tú decías, querernos, valorarnos más. Porque si yo no tengo amor a mí misma, no puedo dar amor. En yoga se dice, vale más un gramo de práctica que toneladas de teoría. Sí, es una frase. Bueno, pues voy a practicar la respiración, voy a hacer la relajación, voy a trabajar mi subconsciente, Exactamente. voy a cambiar mis pensamientos, etcétera, etcétera. Si no, somos burros cargados de libros. Sabemos Es verdad, mucho, pero lo ponemos en práctica. Así que ahora... Mira, esa película que tanto me gusta, que recomiendo mucho a los pacientes, El Guerrero Pacífico, ¿no? En una Es de las escenas buenísimo. que hay, que le dice, mándame la llave del tal, arreglando un coche, ahora la del tal. Y uno dice, bueno, llega un momento que le dice, es que una cosa es conocimiento y otra cosa es sabiduría. Y él hace el papel un poco como de discípulo. Dice, ¿cuál es la diferencia? Pues la diferencia es que una cosa es saber hacerlo y otra hacerlo. Una cosa es saber ahora lo que tengo que hacer y otra cosa es me pongo a ello. La vida es un suspiro en el viento. No sé si mañana despertaré o no. Así que me voy a poner en paz a partir de ahora. Al que no le importe, que sigan con su vida. Les deseo lo mejor, que sean felices y etcétera. Pero yo voy a empezar a centrarme en mí mismo porque me amo, me acepto, me valoro. Son todos principios del autoamor. Me valoro, creo en mí, aunque no crean, me quiero, aunque no me quieran. Que mañana igual no estamos aquí y aunque estemos, se trata de seguir siendo prioridad absoluta uno mismo. Como digo en mi libro de 500 páginas, al final pone, por encima de todo y de todos, no dejes nunca de ser tú mismo. Y esa es la esencia de mi vida. Por encima de todo y de todos y de cualquier cosa, vivir en armonía conmigo. Y luego a ver si puedo contribuir a que los demás se armonicen. Pero primero yo. Igual me volví muy egoísta, pero es la... Pero es no es egoísmo, eso no es egoísmo como lo conocemos, sino es realmente superación. Y es muy cierto que el conocimiento, como decía Sebastián, es luz, nos ilumina, pero si no lo aplicamos nos sirve. Y la sabiduría sería el conocimiento en acción, en práctica, en el día a día. Bueno, pues mira, ha entrado algún comentario más. Silvia, que cuando le contestaste dice excelente respuesta y exposición, gracias. También Juan de Dios desde Jaén nos ha acompañado. Y Mauro Mayolina, agradecido desde Cuba, de la Sociedad de la Voz de los Misioneros de Jesús. O sea que Lo están fíjate, pasando muy mal por allá. sí, la verdad que sí. Bueno, en todas partes, en realidad, pero Ya. da ganas Bueno, de pararte y cambiar de planeta, pero bueno. pues es lo que nos toca vivir y dando gracias que tenemos... Lo hemos pedido, no estamos Sí, aquí por casualidad. exactamente, comparto. Y tenemos capacidades para afrontar lo que nos toca vivir, porque como nos decía nuestro querido Sebastián, no nos van a dar más carga de la que podamos llevar. O sea que tenemos capacidades, lo que pasa que eso es ponerse a trabajar y tener ese compromiso. No es querer que las cosas se solucionen así de manera fácil. Así es. Pues nada, Santiago, un placer. Gracias a ti por invitarme otra vez y a todas las personas que nos siguen. Y aquí me tienes para en otro momento seguir abordando la difusión, porque es lo que quiero dedicar y consagrar mi vida desde hace muchos años, difundir el conocimiento que tengo y que voy adquiriendo. Así lo haremos, te tendremos con más frecuencia. Así que nada, amigos, queridos amigos y amigas, un placer poder estar aquí compartiendo estos conocimientos y reforzándonos, y así todos unidos pues también estamos potenciando una energía, una fuerza al planeta.
Por tanto, vamos a seguir vibrando, como nos decía Santiago, en pensamientos, sentimientos, deseos y emociones positivas, porque eso lo que hace es que conectemos con esas mismas energías, con la misma frecuencia y nos asistan desde el mundo espiritual también esos hermanos que vienen también a potenciar para que sigamos por este camino y además nos evitamos que nos afecten esas otras vibraciones que pululan también negativas, porque hay muchos niveles de vibración, ¿no? Dependiendo de la calidad de esos pensamientos, sentimientos y todo lo que se ha estado explicando. Así que vamos a vigilar nuestros pensamientos y hacer esa higiene mental, igual que nos limpiamos el cuerpo, nos aseamos, cuidamos nuestro cuerpo con la alimentación, también hay que cuidar la mente, todo, nuestra alma. Rosa, te dejo entonces, que aún me quedan cosas por el día de hoy, para mí no hay domingos, y hasta cuando tú quieras. Mucha suerte en ese Semana Santa, lo que vais a hacer, y yo tengo también mis cursos de formación que estoy preparando, y a seguir para adelante. La vida sigue siendo maravillosa a pesar de la tormenta. Así es. Pues un abrazo para todos y mucho cariño y muchas gracias.